Hola, bienvenido a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y como siempre, contentísimo de poder compartir con ustedes. Estamos a las vísperas navideñas, cerrando este año. Y bueno, para cerrar este año quiero compartirles este episodio 43 y el episodio 44 que vamos a dedicar al tema de el descanso, que es una gran necesidad. Y para compartir acerca de este tema, he invitado a mi amigo Arthur Denier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por acompañarnos. Arthur es, aparte que es un buen amigo y ha sido colaborador del Ministerio acá en Singular por muchos años ya, es director del Centro Ministerial DAI para Costa Rica y yo diría que es un consultor, sobre todo en el tema de desarrollar liderazgo. Gracias. Liderazgo cristiano, gente que está sirviendo en diferentes tipos de congregaciones o de grupitos, ministerios. Y bueno, gracias por acompañarnos, Arthur. Y yo sé que además este tema a vos te gusta un montón. Me apela personalmente. Qué bueno, sí, sí. Y bueno, justamente queremos hablar del tema del descanso por la necesidad que es. Y yo también me identifico con la necesidad de detenerme, cesar. Entonces, ¿qué tal si comenzamos el tema justamente definiendo cuál sería la forma más correcta de entender este concepto del descanso? Cuando hablamos del descanso, ¿a qué deberíamos estar haciéndonos una idea? Depende. A nivel coloquial, a nivel de conversación, en la calle, en nuestra sociedad y para muchas personas, vamos a entender que descanso es una pausa temporal, ojalá enfocada en el reposo, en la quietud, pero con el objetivo de reponer fuerzas. Se llama descanso porque estoy cansado y necesito descansarme. Entonces estoy cansado, estoy agotado. Necesito parar, reponer fuerzas y seguir corriendo. Ese es el entendimiento normal de nuestra sociedad de todos los días. Ahora, el descanso es diferente para cada persona, entonces es muy difícil poder hacer una definición de descanso. Sí. Podría ser que en tu caso el descanso sea dormir. Podría ser que en mi caso el descanso sea hacer un proyecto de carpintería en mi casa. Quizá para alguien más descansar es salir a correr y para otra persona es irse de paseo con los amigos o la familia. O tal vez leer un buen libro, o limpiar la casa, sacar al perro. Sí. Son cosas diferentes. Entonces, el descanso no tiene una receta que sea como igual para todos. Sí, y eso es interesante. Quizás quiera como agregar aquí que el hecho que hay algunas formas en las que se nos ha hecho ver que es la única forma de descansar, sí. ¿verdad? Y una cosa, pensando el tema, preparar, pensaba en la idea que la gente siempre asocia el descanso con hacer algo que implique con viajar o de tener un gasto extra, ¿verdad? Y eso nos hace preguntarnos, bueno, si descansar per se sería siempre viajar o siempre ir, ya por un tema socioeconómico no todo el mundo podría descansar. Entonces, yo creo que eso que estás diciendo de que todos descansamos en maneras distintas es importante para desligarnos de esta idea de que tengo que incurrir en un gasto grandísimo para supuestamente descansar. Entonces, esa primer forma en la que lo estás viendo, yo creo que a todos nos puede retar a sacudirnos un poco de lo que nos han dicho, como se descansa de esta forma o de esta otra. Y no hace falta un presupuesto amplio para descansar. Hay un concepto muy interesante que se ha venido desarrollando en los últimos años recientes, que me gusta el concepto. Todavía no tiene una palabra en español. En inglés lo llaman homecation, que es el híbrido entre home, casa, y vacation, vacación. Un homecation es, me quedo quieto en casa, reposo, hago lo que me gusta en casa. Y suena genial. O sea, vos me decís eso, yo soy feliz, porque yo conecto con la idea de estar en mi lugar, como no solo la idea de descansar, pero sentirme como atrincherado. Claro. Ahora, sí, aunque todos descansamos de forma diferente, hay algunos elementos en común en el descanso. Y el cómo descansamos depende de aspectos socioculturales y de aspectos de personalidad. Por ejemplo, una persona extrovertida descansa relacionándose con otras personas.
Una persona introvertida, mi caso, por ejemplo, yo descanso, déjeme solo. ¿Cierto? Entonces descansamos distinto, pero básicamente yo diría que el descanso, para que sea descanso, debe cumplir con dos condiciones. Una, relaja el cuerpo físicamente, de alguna manera. Y dos, me refresca, me libera la mente. ¿Qué es lo que en tu caso hace eso? Ese es tu descanso. ¿Qué es lo que en mi caso cumple esos dos requisitos? Ese es mi descanso. Sí. Qué importante entender que implica descubrir esto. Claro. De repente, uno de los retos iniciales es aprender cómo descanso. Y tal vez ni nos hemos tomado el tiempo para cuestionarnos cuáles son las actividades o las formas en las que mejor nos sentimos en el sentido físico que decías y en el sentido mental, que son dos pilares para una buena salud, además. Así ¿verdad? es. Si le preguntaras a cualquier doctor cómo hace uno para sentirse mejor y tener más energía, te va a decir esas dos cosas. Los medios de comunicación, por ejemplo, nos venden la idea de que descansar es un día en la playa o una tarde de compras en el mall. Pongámonos serios, Es ¿no? imposible. De hecho, vos me decís esas dos cosas y yo sufro. Claro. Que, bueno, particularmente a mí la playa no me gusta. Pero eso es como se descansa. Así te dicen los medios de comunicación y la cultura de consumo. Y es curioso porque a mí, vamos a ver si puedo disfrutarlo, sobre todo el paseo de mi familia y todo lo demás. Pero tiene que uno pensar en el regreso, lo cansado que vienes después de pasar de 3 o 4 días en la playa, en especial si tienes 3 chiquitos. Claro. ¿Verdad? Se puede sentir más cansado que lo que uno pensaba que iba a descansar. En mi caso, si me dieras a escoger entre un viaje a la playa y un libro, ni lo pienso. El libro en la playa. No, solo el libro en mi casa. Pero esto no es lo que la sociedad nos dice, lo que los medios nos indican. Nadie publica en Instagram una foto de sí mismo leyéndose un libro, pero todos suben sus fotos del maravilloso viaje a la playa. Claro, sí, en eso estamos muy de acuerdo. Pero el reto aquí me parece muy importante e inicial es, bueno, tener este concepto donde quiero descansar físicamente, mentalmente y buscar el lugar, buscar la forma y cómo hacer que esas piezas conecten. Así es. ¿Verdad? Buenísimo. ¿Cómo podemos ver, ya después de ver este concepto inicial sencillo del descanso, cómo podemos hablar de una teología del descanso? O sea, ¿cómo podemos pensar, ok, ¿qué dice Dios respecto a esto? ¿Y dónde podemos notarlo? Que obviamente para nosotros como creyentes es una pregunta que debemos hacernos. Claro. Yo me imagino que dijiste teología del descanso y ya perdimos la mitad de la audiencia de este podcast. Sí. Pero quiero aclarar algo. Sí podemos hacer una teología del descanso. Y no dije leer una teología del descanso. Dije hacer una teología del descanso. Teología es el ejercicio de examinar lo que conocemos, creemos conocer acerca de Dios. Entonces, todos nosotros hacemos teología cuando tratamos de entender quién es Dios, cómo es Dios o lo que creemos que Dios opina acerca de algo. Entonces, no solo la teología es un ejercicio muy democrático, sino que además Dios nos ha hablado sobre tantos temas, en algunos con mayor claridad que en otros, sí, pero con el tema del descanso, Dios nos ha dejado algunas opiniones muy claras sobre el descanso. Y esas opiniones nos revelan bastante acerca de su carácter y de sus intenciones. Entonces, sí es válido hacer una teología del descanso. Claro, a mí me llama la atención que la manera en que inclusive vemos cómo se introduce el concepto está desde el puro inicio del relato bíblico. Y era justamente lo que quería preguntarte. ¿Dónde podemos ver ya el ejercicio aplicado de esta intención de Dios que manifiesta su carácter y quién es y su intención para con la creación desde la creación, ¿verdad? Entonces podríamos repasar cuáles son momentos bíblicos, episodios donde este concepto del descanso está manifiesto y está señalado. Sí. Esto es complicado. Podríamos hablar durante una semana sin parar sobre teología del descanso. Se han escrito libros al respecto.
creo que vale la pena destacar algún par de asuntos clave, a riesgo de dejar algunos otros por fuera. Vemos el descanso claramente modelado en el relato de la creación. Vemos el descanso claramente estipulado en uno de los 10 mandamientos. Y vemos también el descanso muy bien contextualizado en la persona de Jesús. Me gustaría destacar esos 3 puntos, a riesgo de dejar otros por fuera. Estoy pensando en el descanso de Elías, por ejemplo. Un descanso revitalizador en un momento de crisis. Habría que dejar por fuera otros de esos. Pero me gustan esos 3 momentos porque además tienen como un orden cronológico y hasta lógico de cómo se desenvuelve. Y de hecho, finalmente Jesús nos introduce un concepto más, y yo diría más pleno, de la idea de descansar. Sí, en el relato bíblico, si tomamos esos 3 elementos que mencionaba, el descanso primero se modela, después se estipula y después se encarna. Wow, eso me gusta. Sí. Eso no está en notas. No, pero y esa frase la puedes guardar y la puedes usar por ahí en algún momento. ¿Se modela? Usando estos 3 elementos que mencionamos, esos 3 hitos en la palabra. El descanso se modela, se estipula y se encarna. O sea, el Padre lo modela en la creación. Luego nos es estipulado en el mandamiento y es encarnado en Jesús. Buenísimo. Hablemos de la creación. ¿Cómo lo vemos ahí? Me encanta esto. Este es tal vez el punto que más me gusta. En el relato de la creación vemos a un Dios que trabaja con empeño durante 6 días y descansa el 7º día. Pero Dios no descansa porque le duelen las rodillas y porque tiene la espalda dolorida y las manos encallecidas de haber trabajado. Este es un Dios omnipotente. Todo lo puede. Entendemos entonces que es un Dios que no se cansa. Entonces, ¿por qué descansa? Y esa es una buena pregunta, porque debe haber alguna razón más, porque esa no sería factible. Eso no es posible. La razón no es porque Dios estaba cansadito. No. Entonces, necesitamos buscar otra razón, y el buscar esa razón es hacer teología. Mi posición, y aquí pueden caber otras posiciones, la postura mía es que Dios descansa porque puede. En mi mente, y este soy yo hablando, como dijo Pablo, en mi mente yo me imagino a Dios el 7º día subiéndose a una montaña, viendo todo aquello y diciendo, wow, qué lindo me quedó. Dios descansa para disfrutar. Y lo que es más, Dios no descansa porque trabajó, sino que trabajó para descansar. Entonces, podríamos decir que Dios trabajó para este momento. En Génesis 1:31 y Génesis 2:1-3, cambia el capítulo, pero es un solo texto. Nos dice la palabra, lo tengo aquí en mis notas. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el 6º día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. En la lógica de nuestro propio contexto social actual, descansamos porque estamos cansados, porque necesitamos recuperarnos para seguir trabajando. Pero en la lógica de Dios, en la lógica del relato bíblico, no vemos eso. Vemos que Dios trabajó y el momento culmen de su obra creadora fue sentarse a contemplar. Entonces, en la lógica de Dios no descansamos para trabajar, sino que trabajamos para descansar. Quiero decir, laboramos
para entonces gozarnos de lo que ya ha sido realizado y para celebrar. Sí. Qué increíble o qué maravilloso notar esto porque él se toma el tiempo para disfrutar de lo que hizo Así es, y así es, mirarlo con detalle y decir esto es bueno. De hecho, lo hizo cada día. Hizo y después echó para atrás y dijo, esto es bueno, está maravilloso. así Que es muy es. importante porque habla también de un Dios que lo que él crea habla de su carácter y rinde gloria a él. Entonces siento que tiene lógica que él se detenga y contemple esto porque es una expresión de quién es él. Así es. Que al mismo tiempo me hace pensar que quizás, solo quizás, a veces nos cueste el descanso porque tal vez nuestras obras no son de tanto contemplar, en el sentido de que lo que hacemos no siempre es tan bueno, ni tampoco no siempre descubre nuestros atributos o no habla tan bien de nosotros. Entonces, ¿qué nos podríamos poner a contemplar o a disfrutar si a veces nuestro trabajo ni siquiera está Sí, hecho? Tal vez sí, no me quiero salir de mucho del tema, pero pensando en la idea de que hay un énfasis en que tu trabajo sea con excelencia, sea brillante, y porque al mismo mucho, y que sea mucho, sí. claro. Y me encanta porque también eso es un reto y podríamos hablar de ese tema en otro momento, pero hay que trabajar mucho y hay que trabajar bien. Sí, pero déjame decirte algo. Esa es otra frase que te voy a regalar. Dios no tiene prisa. Se tomó su tiempo para hacerlo. Se tomó su tiempo para hacerlo y no lo hizo porque precisaba, lo hizo para disfrutarlo. Sí. Ese concepto me gusta mucho porque a veces no solo estamos en una sociedad que estamos cargados de trabajo, Ujú. sino que estamos en una sociedad que el trabajo se tiene que hacer en un tiempo determinado y a veces ni siquiera nos permite hacerlo de una manera correcta. Estamos en la sociedad del corre, corre. Y en parte eso trunca mi capacidad de disfrutar, porque como no estoy disfrutando mi trabajo, ¿cómo voy a contemplar lo que hice? O cómo voy a compartir con otros lo que hice si no fue significativo. Y en parte en eso tal vez trunque nuestra forma de acercarnos a la idea de el descanso. No estoy descansando Así porque es. no tengo nada que disfrutar. No estoy disfrutando de mi trabajo. Es una gran pregunta para, para la dinámica social, donde no hay Sí, y le chance casi. agrego a esa problemática el que no sé descansar, que no tengo nada que hacer o que tengo relaciones rotas en casa, de manera que el trabajo se convierte en el único lugar al que vale la pena ir. Sí, ya por costumbre. Sí, Wow, sí. buenísimo. ¿Dónde más vemos el relato? Hablamos de la creación, la La capacidad de creación la Dios. vemos en los 10 mandamientos, Sí. Éxodo 20. En Éxodo 20 hay algunos mandamientos que son tan cortos como no matarás, 2 palabras. Pero hay 2 mandamientos que tienen una explicación. Uno es el de no adorar a falsos dioses y el otro es el del día de descanso. Algo nos indica el hecho de que estos sean los únicos 2 que tienen todo un contexto editorial. Entonces, en Éxodo 20, versos 8 al 11, lo tengo aquí en mis notas, quiero leer, nos dice Dios, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Así de largo, ese es el mandamiento en su contexto. Y aquí, en Éxodo 20, lo que acabamos de leer del 8 al 11, vemos que el descanso no es un privilegio, no es una opción, es una ordenanza de Dios para todos nosotros. Y más concretamente, el día de descanso aquí está estipulado como el día de ir al mall y de hacer los mandados y de ir al súper. No, 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 no. Es el día para no trabajar, para imitar el actuar de Dios en la creación y para honrar a Dios.
Sí, es el día de detener todo. sí. Y es una invitación para que, tomando esa pausa, nos permita también no solo ver lo que Dios ha hecho, ver lo que yo he podido hacer, pero nos enfoca en adorar al Dios que nos permite tener Así esa es. experiencia de trabajar y producir. Entonces también es como una invitación, me parece que es un distintivo de un adorador, alguien que tiene la capacidad de mirar, observar, tener esa conciencia de Dios y glorificar al Creador Todopoderoso, Así es. de darse una oportunidad, ¿no?, de esto. Y adoramos a Dios, glorificamos a Dios, no solo yendo a la iglesia. Eh, glorificamos a Dios relacionándonos con otros hermanas y hermanos en la fe, en la forma que Dios ha estipulado, en un vínculo de amor gozoso, por ejemplo. Sí. Ese me parece muy, muy importante y algo volviendo al texto, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de una ordenanza. Ujú. Hagan esto. Y obviamente la manera en que está escrito habla de lo crítico que es. Creo que es una Claro, ordenanza porque si no lo haces, hay riesgos aquí. sí, Creo que en sí, parte los riesgos los podemos ver dentro del contexto del pueblo de Israel, porque ellos observaron la ordenanza, pero creo que le perdieron el fin último o le perdieron sí, la razón detrás de la ordenanza, que a así nosotros es. también nos puede pasar, creo que nos ha pasado de hacer algo porque se nos mandó a hacerlo, pero perder la razón misma, perder el propósito último, Sí, claro. ¿verdad? Los judíos llegaron a ser muy buenos observando el día de reposo y hasta determinar las formas en las que la gente debía hacer o no hacer cosas, la cantidad de pasos que podía hacer y decir esto es lo que se hace ese día. Creo que perseguía una buena intención, por supuesto, pero entonces se separó de tal vez la esencia Claro. del mandato. Y no vayamos tan lejos, veámoslo entre nosotros. Hoy es domingo, estoy cansado, pero tengo que ir a la iglesia. Sí, Toca ir a la iglesia. hay que cumplir. Hay que cumplir. Este es el día especial con papá. Sí, Este es el día de celebrar, de estar juntos, de disfrutar. sí. ¿Cuál es la actitud con la que encaramos esto? Sí. Y curioso porque agarramos el día de descanso como, es un día de descanso, pero se siente como otro día de trabajo más. Un trabajo diferente, pero trabajo. Ajá. Claro. Y entonces pierde la sensación. Hay un par de momentos en los que Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Será que se me permite hacer lo bueno o lo malo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Uh-huh. Cuando llegó a un punto donde se discutía muchísimo. Jesús fue sumamente señalado por lo que hizo o dejó de hacer el día de reposo. Era un transgresor provocador. Sí, es interesante porque hay muchos pasajes que dicen, y esto hizo en la sinagoga el día de reposo, en el Sí, templo claro. el día de reposo. Había una constante tensión en Claro. esto. Era un provocador poniendo a los discípulos a recoger espigas Sí. y otras cosas escandalosas. Sanar a personas y un montón de cosas. Era una constante, dime que te Sí. diré con ellos. Sí. Y aquí hay que hacernos una pregunta teológica clave, digamos, de indagar en el texto. O los judíos malinterpretaron o llegaron a malinterpretar este mandamiento, o Jesús rompió la ley. Y solo hay una respuesta correcta para esto, que tiene que ayudarnos a entender que fácilmente podemos corromper el concepto de lo que Dios manda y enseña, porque claramente Jesús nunca rompió o transgredió. Jesús no vino a transgredir, vino a Hablemos de redimir. ese Jesús en ese contexto donde se encarna el descanso. Claro. Creo que Jesús sí tenía una vena provocadora. Le gustaba pararse en los dedos a la gente. Pero Jesús no vino a transgredir la ley. Vino a redimirla, vino a reinterpretarla, si quisiéramos decirlo así. Ahora, el descanso sí es un tema muy presente en el relato del ministerio público de Jesús. Pero, de nuevo, no tenemos una semana para hablar del tema, así que quiero rescatar dos elementos chiquitos de lo que Jesús nos dice o nos demuestra al respecto. Uno es Mateo 11, 28 al 30. De nuevo, leo de mis notas. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán
descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este es un texto que me llena de esperanza. Sí, claro. Me aliviana el corazón. Jesús le está hablando a todo el que se siente cansado y agobiado, en cualquier forma y sentido, Sí. y nos ofrece descanso. Pero lo que quiero destacar de este texto es que el énfasis que hace Jesús está en lo relacional y en el bienestar de las personas, no en el trabajo y la productividad. Y esto debería darnos algunas indicaciones importantes para nuestra propia vida. Sí, unas luces de emergencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Claro. Me gusta, por ejemplo, en esto estoy pensando en este momento cuando los discípulos regresan a Jesús y le dicen, maestro, hicimos un montón de cosas, nos fue súper bien y venimos emocionados. Y Jesús les dijo, de verdad, vamos a descansar. Nos montan un bote y van a... Claro, al final ese paseo no salió como estaba planeado, pero la idea era, ¿de verdad hicieron todo eso? Vamos a descansar. Vamos a relajarnos, vamos a celebrar, vamos a disfrutar. Jesús está encarnando el concepto antiguo testamentario de descanso, modelado por el Padre en la creación. Ahora, el otro texto que quiero destacar aquí es Marcos 2:27. Es otro clásico. Allí Jesús nos dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Otra vez Jesús de transgresor, de provocador, haciéndonos, en su contexto sociocultural, haciéndonos un énfasis en la persona y en la libertad y bienestar de la persona y no en la práctica. Incluso Jesús está despreciando la oportunidad de hacer un énfasis en el descanso como práctica, como observancia religiosa. Jesús lo que nos está diciendo es que el día de reposo se hizo para que reposemos, se hizo para que celebremos, para que cesemos. Y que está dado a modo de regalo y no a modo de carga. Es un regalo, no es una carga. Y esto tiene mucho que ver con el cambio de dirección que da el relato bíblico a partir del parteaguas que es el ministerio de Jesús. Venimos de un enfoque antiguo testamentario en la regulación, en lo que debemos hacer, etcétera, y a partir de aquí, a partir de Jesús, entramos en un enfoque de redención en el que el tema es la libertad, el amor, la relación entre nosotros y con Jesús. Sí, otra vez como nos empuja a enfocarnos en el porqué de las cosas y no solo observar una tradición, una ordenanza. Así es. Que de hecho en el contexto en el que dice, ¿verdad? Es que mi yugo es suave y mi carga es ligera. También suena un poquito contrario al ofrecimiento de los fariseos. Justamente ese yugo, esa carga era fuerte. De hecho en otro texto claro. Dice, ¿verdad? Ustedes han puesto carga sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden. Así es. Y es interesante porque en nuestra experiencia de acercarnos a Dios y conocernos a Dios, lo que debemos encontrar es ese reposo, ese descanso. Me encanta porque dice que es para su alma. Pero, es bien profundo el concepto, es muy completo. Pero ¿viste qué tan lejos estamos ahorita en este texto? ¿Qué tan lejos estamos de nuestra práctica de descanso actual, occidental, contemporánea? Sí. Estamos muy lejos. Sí, y es algo que, bueno, habiendo pasado por estos tres momentos en el texto y digamos en la cronología de cómo Dios se revela, hay que hacer el ejercicio de ver dónde estamos, evaluar cuánto entendemos de eso y si yo estoy disfrutando el descanso y si en la dinámica del trabajo, de la familia, de los hijos y de la iglesia y el servicio estoy encontrando el balance correcto. Así es, así es. Pero bueno, vamos a dejar esto para el próximo podcast. Vamos a estar revisando justamente dónde está la iglesia, entendiendo y enseñando y modelando un concepto correcto del descanso
Así que no se lo van a querer perder, va a estar muy bueno. Arthur, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos inspiras un montón y siempre hablamos un montón nosotros. Dios guarde, nos den mucha cuerda. Así que para la próxima queremos invitarlos para que podamos prestar atención, a evaluar nuestras enseñanzas y dinámica en cómo la iglesia nos está también motivando o no al descanso, y también queremos compartir algunas cosas hasta más prácticas de cómo podemos hacerlo. Entonces, nuestra intención es motivarlos a que este fin de año tengan un tiempo bien definido de descanso, que disfruten con su familia, y sobre todo para los que estamos involucrados en el ministerio, que no nos lleguemos a quemar por estar enfocados en el hacer, y disfrutar al Padre, disfrutar la obra del Padre, y también disfrutar de la obra del Padre que está haciendo a través de nosotros. Amén. Así que los invito, ese fue el episodio 43 de Vayan y Hagan. Los invito para que nos sigan en redes sociales y puedan compartir este contenido con muchas personas más. Así que vayan y hagan discípulos. Nos vemos.